Bueno, estamos con Juan Tocatlián, profesor emérito de la ITEL, experto en defensa, relaciones internacionales. Buenas noches, gracias por venir. Gracias por la invitación. Bueno, compartís la idea que el tema del Aras San Juan puso sobre el tapete como una discusión que no se ha dado todavía respecto de qué hacer con las Fuerzas Armadas en democracia o qué rol vienen a cumplir. Yo creo que la cuestión que ha derivado de esta tragedia, que lo es, cualquiera sea el resultado final, ha puesto sobre el centro de atención una cuestión de la que muchos hemos hablado durante mucho tiempo, y es reflexionar nuevamente sobre una política de defensa. ¿Qué quiero decir reflexionar nuevamente? Quiero decir que Argentina tuvo una gran reflexión y un conjunto de políticas orientadas a la defensa. Esto es, por ejemplo, después con el advenimiento de la democracia, un control civil potente sobre lo que era tradicionalmente la autonomía de los militares. Segundo, Argentina determinó por leyes aprobadas mayoritariamente y pluripartidísticamente que había una diferencia entre seguridad interior y defensa que nacional. Las Fuerzas Armadas no pueden participar en cuestiones de seguridad interior. Entonces, ese es otro logro de la Argentina. Rebajamos, se acabaron las hipótesis de conflicto tradicionales que teníamos particularmente con Chile y con Brasil. Desarmamos todo proyecto militar de uso de la energía nuclear con Brasil. Menem. Lo hicimos con Menem, pero lo hicimos conjuntamente con Brasil, de tal manera que somos el único caso de los 41 países que hay en el mundo con capacidad nuclear que tienen un acuerdo de verificación mutua y no nos hacemos trampa y no vamos por el lado militar. Decidimos que las Fuerzas Armadas tenían que participar en misiones de paz y las rodeamos y las impulsamos en el marco de Naciones Unidas a ir a estas misiones. Establecimos libros blancos de la defensa para que el mundo confiara de cuál es la política de transparencia en materia de defensa de la Argentina. Esto es, ¿tuvimos una política de defensa? Sí, la tuvimos en el momento más crudo de una transición democrática, compleja, en medio de la Guerra Fría, con una sociedad devastada, con una economía aislada del mundo, y a pesar de todo eso logramos unos consensos. Ese consenso no se reactivó, ese consenso quedó estrechamente determinado y concurrentemente los beneficios que tenía, obviamente los hemos disfrutado como sociedad. Tenemos unas Fuerzas Armadas que respetan más los derechos humanos, tenemos unas Fuerzas Armadas que en algunos niveles son más profesionales, tenemos unas Fuerzas Armadas que todavía preservan fabricaciones que tienen que ver con un aporte a la industria nacional, Tandanor, FADEA, fabricaciones militares. Es decir, tenemos un potencial en las Fuerzas Armadas muy importante para contribuir con ciencia y tecnología aplicada al desarrollo del país. Y tenemos, por sobre todas las cosas, unas relaciones de amistad no conflictivas con la mayor parte del mundo y en particular en la región, y tenemos de América Latina y el Cono Sur, hemos hecho eso una zona de paz. ¿Es suficiente? No. El mundo cambió. Definitivamente cambió. Cambió después con la Guerra Fría, pero también cambió después del 11 de septiembre. Ergo, hoy tenemos un conjunto de amenazas y hoy tenemos un conjunto nosotros, los argentinos, de vulnerabilidades y capacidades que tenemos que buscar de qué modo defendemos los intereses nacionales, reactivando un debate sobre la defensa que nos coloque a las Fuerzas Armadas en un lugar digno y pertinente a esta coyuntura. Claro, porque lo que vemos, hay mucha información al respecto, de un declive permanente en el presupuesto, digamos, del 82, digamos, a partir de la caída de la dictadura, han ido perdiendo peso en el presupuesto nacional. Pero ahí te quiero corregir. Sí. Si vos mirás 50 años, el promedio general de Argentina en gastos de defensa fue el 1.5% del PIB. Hubo un año pico, que fue el 78, casi entramos en guerra con Chile, que pasamos a tener un gasto del 3.5 en defensa. Sí. Y el año más bajo fue el 2008, que gastamos el 0.7. Pero si vos ves, en medio siglo hubo relativamente cierta constancia. Uno puede decir, Argentina debería haber tenido un presupuesto superior. Y ahí viene la pregunta, ¿presupuesto superior para qué? Claro, sí. ¿En qué condiciones? Y presupuesto superior, un país que pierde una guerra como Malvinas, claro, tiene la hiperinflación en los 90 y tiene el colapso económico del 2001-2002. ¿Cuáles son tus prioridades? Sí. ¿Cuáles son tus prioridades? ¿Cuáles son tus recursos? ¿Y qué quiere hacer la sociedad? Porque hay que, y aquí es
es uno de los temas fundamentales, me parece a mí, respecto a repensar una política de defensa, es que eso le cabe a la dirigencia política, intelectual, académica, civil, de todos los sectores, tratar de explicar a la gente por qué se necesita un gran reaseguro, que es tener una buena política de defensa. Y enmarañados en todos estos casos, logramos simplemente posponer debates. Menem fue el último que adquirió un poco más de material. El tema del reequipamiento siempre aparece. Están un poco equipados. No, tienen cierto equipamiento. Lo que pasa es que... De Menem en adelante no pasó más nada. De Menem en adelante se compró poco. Los gobiernos kirchneristas apenas si compraron algo, actualizaron, mejoraron, reacondicionaron submarinos, etcétera. Pero este gobierno, que llega, por otro lado, con la hipótesis de que queremos unas Fuerzas Armadas diferentes, queremos hacer reformas, etcétera, en vez de comprar, está vendiendo. ¿Qué quiero decir con eso? Íbamos a comprar 12 aviones Texan a los Estados Unidos, compramos 4. Íbamos a salir de compras al mercado internacional para reequipar a las Fuerzas Armadas. No, recortamos el presupuesto en 4.000 millones de pesos. Esto es, vamos a comprar armamento de cierta tecnología y de cierto nivel. No, vendamos terrenos de las Fuerzas Armadas. Entonces, estamos en una cosa muy neurótica, porque estamos diciendo una cosa que quisiéramos hacer, y haciendo, pero haciendo otra cosa. Ahora, si uno escucha, y esto enlaza un poco, me parece, con todo el tema de las fuerzas de seguridad, no ya las Fuerzas Armadas, que tiene también que ver con lo que está pasando en el sur, pero uno escucha cuando defienden a Gendarmería antes y ahora con lo de Prefectura, lo dijo Marcos Peña, están cumpliendo un rol muy importante en la lucha contra el narcotráfico. Como las Fuerzas Armadas no pueden en la Argentina participar de ese combate, daría la sensación de que se le ha dado como una prioridad a las fuerzas que sí pueden participar del combate contra el narcotráfico. A ver, aquí tenemos dos cuestiones que hay que aclarar. Las Fuerzas Armadas tienen posibilidad, según la ley, de apoyo logístico, sí. Y por lo tanto no estamos hablando de una prohibición tan taxativa, tan tajante, tan inmovilizadora del instrumento militar, sino que tiene una pauta acotada, cosa que tiene, para poner un ejemplo, Estados Unidos, y cosa que tiene la mayoría de los países europeos. Pero bueno, aclarando eso, lo que yo creo acá es que estamos en un dilema mucho más complicado. No tenemos recursos para darle a las Fuerzas Armadas. No tenemos un pensamiento estratégico moderno. No tenemos una clase dirigente que esté viendo y diferenciando cuáles son las opciones y las alternativas que tiene Argentina. En medio de todo esto, entonces, por razones de política interna, más que por presiones internacionales, y particularmente este gobierno, y especialmente el presidente, ha insistido en que las Fuerzas Armadas deben combatir el narcotráfico por un lado y el terrorismo por el otro. Eso va a crear, si eso llegase a pasar, va a crear un dolor de cabeza fenomenal, porque han sido un fracaso el involucramiento de los militares en la lucha contra el narcotráfico. Y por otro lado, porque no tenemos ninguna dimensión real, efectiva, desafiante, amenazante, acechante del terrorismo. Bueno, y para el terrorismo ellos identifican como amenaza ahora la cuestión mapuche, los grupos más violentos que vinculan al RAM. Y dicen, abriendo una situación, una caja de Pandora muy complicada, porque esta ya la conocemos también. No nos olvidemos que toda la formación de la doctrina de seguridad nacional era porque había un enemigo externo vinculado a un enemigo interno. Entonces había un nexo, la Unión Soviética, los comunistas, los subversivos, etc. Siempre hicimos esa relación. La democracia rompió esa relación, la puso en clara de que eso no era así, no era más. Si ahora nosotros, porque queremos ir a misiones en Mali o en República Centroafricana, que ya no son misiones de paz, sino misiones ofensivas donde hay lucha contra el terrorismo, o identificamos domésticamente un actor, que pueden ser hoy los mapuches y mañana no sé quién, de que son objeto de unas nuevas amenazas que trascienden al Estado y que están en contubernio con el narcotráfico, con el crimen organizado, con la corrupción, bueno, estaríamos abriendo una caja de Pandora
muy complicada. Pero ¿te parece que concretamente en el caso de Rafael Nahuel y cómo se está tratando la cuestión, eso está empezando a pasar? ¿O qué rol tiene en esto prefectura? No, el rol que tiene que tener prefectura es aquel que le corresponde a la seguridad pública. Y si hay en los ríos, hay un cargamento, ¿En los ríos? En una lancha que está llevando, qué sé yo, drogas y lo detienen, pero perfecto, que lo hagan y que lo hagan bien y que hagan buenos operativos. Pero no que se involucren en tareas que nada tienen que ver, digo, con el hecho objetivo de que aquí no hay un terrorista o no hay un narcotraficante como sujeto, y lo que me temo es que la ausencia de ese debate nos está llevando otra vez a algo que viene pasando en cada crisis importante que tenemos en Argentina. Señalo 3 ejemplos que son distintos: Nisman, Maldonado y el submarino. Si vos miras la frecuencia y mirás la sucesión de eventos, lo primero que se instala en la República Argentina frente a fenómenos graves, tremendos, de alto impacto político, institucional, en virtud de los derechos humanos o en el campo militar, de entrada hay duda. Es decir, nadie cree bien, nadie sabe bien por qué sucedió, hay pruebas para un lado y para el otro. Después viene la desconfianza. No, fue el gobierno anterior. No, aquí hay algo oculto. No, son fuerzas del exterior. No están coaligados con... La tercera fase es la conspiración. Hay la conspiración perfecta. Estos son los macristas que quieren horadar la democracia. No, estos son los kirchneristas que quieren tumbar al macrismo. Y después viene la contundencia, alguna medida que trata de aparecer simbólicamente como que resuelve este problema. Creo que en esto vamos por ese camino, y lo que me temo es que se va a entender como contundencia potencialmente un decreto o algún mecanismo mediante el cual se le abra a las Fuerzas Armadas un espacio que permita, entre otras, involucrarse o en inteligencia interna, que no debieran, o en la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico. Entendiendo por terrorismo, no sabemos. No sabemos qué sujetos. No sabemos qué sujetos. Digo, se viene hablando desde el mes de agosto en particular de que hay un decreto dando vueltas, yo no lo conozco. El protocolo de Patricia Bullrich, que tampoco no se publicó. No se publicó, y además hay otro elemento que hay que tener en cuenta, que creo que está en ciernes, que es la directiva presidencial en materia de defensa. Es una directiva formal que tienen que hacer los presidentes, en este caso Macri, por supuesto, en la cual se mancomunan los criterios que hay en defensa y en la Cancillería en especial, y de allí va a salir como la piedra angular que defina luego el corredor de acciones, medidas o decretos o leyes que vayan a surgir en el campo específico de las Fuerzas Armadas. Me parece que prestar atención a esa directiva presidencial, el tono que tenga, los elementos que identifique como problemáticos, como acechantes, lo que sugiera respecto al papel o al rol no es subsidiario sino central de las Fuerzas Armadas, nos va a dar pista de si esta caja de Pandora se quiere abrir o si esta caja de Pandora por el momento no se quiere abrir y se quiere sí hacer un debate político, público, deliberativo, importante durante el próximo año para tomar las mejores decisiones posibles y las más consensuales. Bien. ¿La idea de que el beneficio de la duda es de la fuerza de seguridad, que dijo Gabriela Michetti? Bueno, es impresentable como argumento. Yo digo, esto es un retroceso. Esto ya no se puede decir en democracia en Argentina. No lo podía decir, ni lo debía decir el kirchnerismo, no lo debía decir nadie. Debería estar sacado de nuestro lenguaje, de nuestra forma de aproximarnos a estas cuestiones. Y creo yo, que nosotros somos los buenos, somos los puros, los otros son los impuros, son los malos, y ustedes nos tienen que creer. Esa no es la base de funcionamiento de la democracia. Así no funciona la democracia. Funciona con reglas, con leyes, con principios, con procedimientos, y un argumento de ese tipo, un argumento expresado a la más alta autoridad, no creo que ayude ni al Estado de Derecho, ni a la democracia, ni por supuesto, a los derechos humanos. Gracias, Juan, por haber estado acá esta noche. Desde ti. Y ustedes quédense enseguida.